Vamos a recordar en esta Santa Misa el alma de Osbelia Garibay, de Estela Zayas y de Jaime Beidoña. Vamos a recordar a todos nuestros difuntos que en este momento vienen a nuestra mente, para que el Señor los tenga purificados en su presencia, y por la consolación de todos sus familiares que lloran su partida. Vamos a pedir también por la señora Marta González, por sanación, por su recuperación de la salud, por todos nuestros enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Somos la familia de Dios. Como familia de Dios, se nos ha perdonado nuestros pecados cuando nos arrepentimos de ellos. Tenemos a un Padre que es misericordioso, que siempre quiere que vivamos una vida plena, una vida limpia de todo lo malo de este mundo. En este momento vamos a ser rociados de agua bendita, que nos va a recordar nuestro bautismo cuando se nos fue perdonado nuestro pecado original, para que en todo momento sepamos que Dios está listo a limpiarnos del mal y a darnos una vida nueva. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados,
y no solo por los nuestros, sino por el mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y Él les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Buenos días.
Parece que el verano ya llegó. Está muy bonito el día de ayer y de hoy. Fíjense que en este tiempo de la Pascua del Señor tenemos 50 días donde reflexionamos sobre las Escrituras que se nos provee para que nos convenzamos de que seguir a Jesús vale la pena, porque Él sí resucitó de entre los muertos y Él es el Todopoderoso y Él es el anunciado por todos los profetas en el Viejo Testamento, y todo lo que profetizaron los profetas fue cumplido en la persona de Jesús. Entonces, la intención de la Pascua, de las reflexiones de la Pascua, es reafirmarnos a todos nosotros que no estamos equivocados en seguir a este Jesús que vino a redimir a este mundo, que vino a salvarnos a todos nosotros, que vino a perdonarnos nuestras equivocaciones, nuestros pecados, aún aquellos que los hicimos en contra de nosotros mismos y aquellos que hicimos en contra de Dios. Eso es muy importante para la Iglesia y por eso cada año repetimos la misma intención de reafirmarnos quién es Jesús para nosotros y quiénes somos nosotros para Jesús. Hoy en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, naturalmente escrita por San Lucas, y hoy escuchamos el Evangelio de hoy también, pero en la primera lectura escuchamos ese ejemplo cuando Pedro, un hombre que aunque él siguió a Jesús físicamente y aprendió de él, al momento cuando más lo necesitaba Jesús, él le falló, como quien dice, lo traicionó también, lo negó. Y ahora, después de la muerte, ya en la resurrección del Señor, está reafirmado y confirmado de que él sí se equivocó, pero cambió. Él se convirtió en un fiel apóstol de Jesús y ahora está demostrando que sí es un apóstol verdadero, que aprendió de sus errores, de sus dudas, y que ahora no hay duda de que al que él sigue y a quien le sirve es el verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso Pedro hoy con mucha convicción está confrontando a todos los judíos. Él mismo era judío y se está metiendo en la misma cuenta, enseñando así que se equivocaron con Jesús. Por eso los confronta a todos los judíos por la muerte de Jesús y les echa en cara de que ellos a ese que acusaron y entregaron y mataron, ese era el que había sido anunciado por los profetas del Viejo Testamento y que Jesús era el cumplimiento de esas profecías de los profetas, que él debía de morir, debía de sufrir, debía de ser rechazado por la gente a quien él venía a servir. Pero que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo, que eran los padres de los judíos en la fe, ese mismo Dios glorificó a su siervo Jesús. A pesar de todo, Pedro acepta que ellos han obrado por ignorancia. Y ese detalle es muy importante porque se dice que psicológicamente hablando, no hay persona que esté en sus cabales que verdaderamente conozca a Dios y lo rechace. Solamente el ignorante. A veces nosotros pecamos por ignorancia. A veces no reconocemos lo importante que debe ser Dios para nosotros y lo que Él quiere para nosotros. Y por eso Pedro habla de la ignorancia diciendo que debemos de arrepentirnos cuando nosotros fallamos y nos debemos de convertir para que se nos perdonen nuestros pecados. Así les dice a los judíos. Porque Dios es misericordioso con nosotros.
Él quiere siempre una mejor vida para nosotros. Y es de recordar de que el mismo Jesús demostró qué tan misericordioso era Él, o es Él, cuando Él estuvo en la cruz, cuando Él mismo hizo su oración tan importante donde dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Él reconoció que por ignorancia las personas lo estaban maltratando y rechazando y lo estaban poniendo en la cruz para que muriera. Y por ello rogó, porque quería salvarlos aún a aquellos que no lo habían conocido y que por ignorancia lo habían rechazado. Así nosotros debemos de pensar que aún nosotros también, a veces por falta de conocimiento, falta de sabiduría, nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros no seguimos a Jesús como Él quiere que lo hagamos, precisamente porque pensamos que otra cosa, que otra opción es mejor. Esto nos rectifica a nosotros el hecho de que tenemos la oportunidad de cambiar y naturalmente es importante tener esa necesidad de cambiar, de querer amarnos más, protegernos más, ayudarnos más a nosotros mismos, porque lo que Dios quiere no es solamente algo para otro, sino que para nosotros mismos. Por eso hoy en la segunda lectura de hoy del apóstol San Juan, él reafirma también que tenemos como intercedor ante el Padre a Jesucristo, que es el único justo. Por eso debemos de cumplir sus mandamientos, dice San Juan, porque así sabremos que estamos unidos, es decir, así vamos a saber que estamos actuando como familia de Dios, como hermanos y hermanas, que no estamos desunidos. Cuando nos desunimos, trabajamos por sí solos, estamos distanciados, no demostramos unidad en el amor de Dios. Y para San Juan eso es importante, la unidad. Por eso hoy nos dice, debemos de pensar que es intercedor de nosotros, es el verdadero, el que puede hacer la diferencia para nosotros, ese es Jesucristo mismo. Y en el Evangelio de hoy, un Evangelio tan poderoso, porque hoy comienza ese Evangelio diciendo que los dos discípulos, ellos contaban a los apóstoles que lo que le había pasado en el camino cuando habían conocido a Jesús al partir el pan. Y fíjense que ese comienzo de ese pasaje es una lástima en realidad de que no incluye la primera parte de esa historia que habla de lo que había pasado en el camino de Emaús. En ese camino pasó tanto que si no sabemos lo que pasó no se puede entender prácticamente la segunda parte de la historia. Solo incluye diciendo: mientras hablaban esas cosas, se presentó Jesús entre ellos. Pero no dice cuáles eran esas cosas porque ya las habían dicho anteriormente. Entonces nosotros debemos de pensar cuáles eran esas cosas de las que habla aquí. Lo que pasó en el camino de Emaús fue que estos discípulos le contaban a un extraño que iban decepcionados, iban desilusionados por los trágicos momentos que ellos habían vivido en Jerusalén, donde ellos le cuentan lo que le pasó a Jesús. Tristes les dicen: nosotros esperábamos que Jesús fuera el que iba a redimir a Israel. Y ahora están muy desanimados porque ellos vieron cómo Jesús fue maltratado y cómo Él murió en la cruz y enterrado. Por eso ahora dicen: nosotros esperábamos que Jesús fuera el que iba a redimir a Israel, pero pensaron que no fue así, porque lo único que veían, lo único que recordaban había sido el rechazo y el sufrimiento y la muerte de Jesús y su entierro, y nada más. Estos estaban desanimados mientras le cuentan todo esto al mismo Jesús, a quien ellos no lo podían reconocer todavía. Sus grandes esperanzas para ellos se cayeron
y se murieron allí en la cruz. Nada quedaba para ellos y por eso la Escritura nos dice que ellos iban tan desanimados y decidieron regresarse a su pueblo de Emaús y allí iban a regresar a sus viejas vidas. Como quien dice, habían probado y se habían equivocado. Ese era el sentimiento de estos discípulos. Por eso Jesús en ese momento les ayuda y les hace ver lo que le pasó a él y les da iluminación diciéndoles que todo lo que le pasó a él fue en realidad el cumplimiento de las profecías en la Escritura. Todo lo que habían dicho en el Viejo Testamento de él se tenía que cumplir. Por eso él fue rechazado, por eso él fue maltratado, por eso él fue matado por su misma gente y colgado en la cruz. A estos discípulos les intriga lo que escuchan de Jesús y por eso les causa mucho interés lo que este Jesús tiene que decirles. Por eso en ese preciso momento lo invitan a que se quede con ellos y para comer. Por eso en ese momento, cuando Jesús se queda con ellos y cuando Jesús bendice el pan y comparte el pan con ellos, ellos lo reconocen. Y entonces Jesús se va. Porque Jesús quiere que cuando a Él lo han reconocido y lo han vivido, Él quiere que uno se convierta en testigo de ese momento para otras personas, para que así aquellos que están ignorantes o aquellos que todavía no lo han conocido todavía, puedan conocerlo por medio del testimonio de nosotros, de aquellos discípulos que ya lo han vivido, que ya lo han reconocido. Ellos lo reconocen como el resucitado por medio de las Escrituras que les explica y por medio de la fracción del pan, es decir, en el compartimiento del pan. Ahora, debemos de pensar que eso mismo ocurre con nosotros. Este mensaje no es un mensaje solamente del pasado. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos la oportunidad precisamente de venir, como venimos en camino hacia la iglesia, a celebrar la Eucaristía, pero antes de compartir el pan, reflexionamos sobre la palabra de Dios. Nos contamos historias de amor de Dios, historias de sacrificios de Dios para ayudarnos a todos nosotros. Y si nosotros ponemos atención, si nosotros nos dejamos consumir en lo que se está hablando, en ese misterio de la palabra predicada, entonces el Señor se va a revelar y nos va a dar iluminación. Lo que pasa es que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y venimos físicamente, pero nuestra mente está en otro lugar. Muchas veces venimos y se nos hace un aburrimiento todo lo que ocurre aquí, porque no ponemos atención, porque la mente no está enfocada en lo que está pasando aquí. Tenemos la mente distraída en otras cosas, así como estos discípulos en el camino venían distraídos todavía, pensando en lo que le había pasado, lo malo que le había pasado a Jesús, y no estaban pensando en lo que Él era realmente. Entonces es importante pensar sobre esto. Muchas veces venimos y aún salimos inmediatamente de la iglesia y decimos, ¿de qué pasó? ¿De qué se trató las Escrituras? ¿De qué hablaron las lecturas de la misa hoy? Ni idea tenemos, porque no hemos estado atentos, hemos estado distraídos, nos hemos dejado distraer de las cosas de la vida, venimos preocupados, ya sea por el trabajo, ya sea por lo que tengo que hacer, porque tengo que hacer mis mandados, o quizás por alguna enfermedad, alguna preocupación. Cerramos, como quien dice, nuestros ojos a lo que Dios quiere decirnos aquí, y por lo consiguiente se comparte el pan y muchas veces no lo vemos ni lo sentimos tampoco en el compartimiento del pan. Entonces es un mensaje para todos nosotros, para que nosotros pensemos de que esa misma experiencia de estos apóstoles que pudieron
hacer significado, como quien dice, entender un poco las escrituras explicadas por Jesús, y eso les ayudó que cuando el pan se compartió por medio de la Eucaristía, ellos pudieron ver que Dios estaba con ellos. Compartir significa también ir más allá, como cuando compartimos pan con el más necesitado. Ayudamos a alguna persona, convivimos con una persona necesitada y vemos la presencia de Dios en la alegría de esa persona que acompañamos, como cuando nosotros nos convertimos luz para ellos en la oscuridad de aquel que sufre. Esa experiencia es la que traen a los 2 discípulos a la comunidad de Jerusalén. Después que estuvieron con Jesús y Jesús les ayudó, estos discípulos se fueron a predicar, como quien dice, a contarle a los apóstoles en Jerusalén, quienes estaban encerrados con miedo, estaban paralizados, como quien dice. Ellos necesitaban escuchar un mensaje liberador, un mensaje que les dijera: no estuvimos equivocados con Jesús, Jesús está vivo. Así nosotros podemos ser también testimonios para otras personas que están preocupadas por cualquier cosa, que están aterrorizados por alguna cosa, que están paralizados en sus casas y no saben qué hacer. A ellos podemos ir y ayudarles y a decirles: Dios está contigo, Dios te va a ayudar, no te va a dejar solo en ningún momento. Y así, juntos, en traerles alegría y ver la reacción de esas personas reafirmadas, podemos ver a Jesús resucitado en cada uno de ellos. Es ahí donde comienza el pasaje del Evangelio de hoy. 2 discípulos compartiendo su fe con el Señor resucitado a una comunidad que está frágil, con muchas dificultades. Pero el mensaje no fue solamente para esa primera comunidad, sino para todos nosotros. Durante estos días de pandemia que hemos estado viviendo ya por más de un año, muchos de nosotros u otras personas que conocemos han estado viviendo muchas crisis, muchas dificultades, mucha muerte, pérdida de trabajos. No hemos visto a nuestros seres queridos por mucho tiempo, no hemos podido visitarlos. Ha habido tanta dificultad, ha traído mucho estrés a muchas personas. Mucha gente está tan desanimada todavía, mucha gente sufre con su fe, preguntándose: ¿dónde está este Dios en todo esto? Especialmente en este tiempo pascual, cuando celebramos al resucitado, podríamos preguntarnos: ¿dónde está Dios ahora? Cuando más lo necesitamos, a veces no lo encontramos. Yo creo que es importante pensar de que Jesús también abre la sabiduría de las Escrituras para todos nosotros, para poderle darle sentido a nuestra vida actual y para podernos preparar para un mejor futuro. Cuando nos dirigimos todos nosotros al Señor con corazones agradecidos y oraciones de gratitud, cuando, como los primeros discípulos, estamos sorprendidos y con miedo, cuando estamos como que estamos en contra de la marea, con muchos obstáculos que la vida nos pone, cuando hemos llegado a un camino sin salida y tropezamos en nuestra fe y dudamos, cuando necesitamos nuestras mentes abiertas a Dios y a sus designios, entonces es cuando Jesús se hace presente con nosotros. Pero si nosotros nos entregamos a Él, si estamos con Él, si le damos la oportunidad a Él de trabajar en nuestra vida, entonces vamos a cumplir los mandamientos que Él nos pide, mandamientos que solo buscan la mejoría de nosotros. Por eso en este momento es importante que abramos nuestro corazón a este mensaje y que nos reafirmemos que el Señor
ni la muerte ni ningún obstáculo humano puede detener el futuro que Él tiene para todos nosotros. Cuando queremos ser testigos ante otros que Cristo está vivo y con nosotros ahora, entonces Él nos transforma aún más y nos ayuda a reconfirmar que vale la pena ser un cristiano, que vale la pena ser parte de su iglesia, esta iglesia que Él fundó, la Iglesia Católica. Entonces vamos a quedarnos en un momento de silencio, dando gracias a Dios por este mensaje y sobre todo para que nos ayude a más intencionalmente a meditar, a reflexionar la palabra de Dios cada vez que venimos a la misa, tratando de que al nomás que entramos por esas puertas, dejamos nuestros problemas y se los entregamos a Dios para poder así estar libre de todo aquello que nos distrae, de poder comprender lo que Dios quiere que entendamos para que ya no seamos personas ignorantes, que al final del día, a veces por ignorancia nosotros nos equivocamos. Pero aun cuando nos equivocamos, sabemos que Dios nos da nuevas oportunidades y porque Él es misericordioso y nunca nos va a dejar solos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este mundo difícil de tener paz verdadera, nos entregamos a nuestro Señor y nos abandonamos en su presencia, pidiendo que nos dé paz verdadera en el corazón, paz verdadera en nuestra mente. Por eso en este momento, sabiendo que es un Dios misericordioso, ofrecemos todas nuestras necesidades. Oremos para que los líderes de la Iglesia siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y de oración a los fieles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de esta asamblea profundicemos en la fe por medio del servicio a los más necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos ahora por todas las niñas y los niños que recibieron su primera comunión aquí en esta parroquia el día de ayer, para que el Señor los continúe alimentando de su presencia e inspirándolos para que se sientan siempre especiales. Por todos ellos, por su protección, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por la intención de estas misas, por aquellos que han muerto, por el alma de Osbelia Garibay, de Estela Sayas, de Jaime Bedoya, para que ellos sean purificados por el Señor y vivan en su presencia para siempre. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que están muy enfermos ahora en nuestra comunidad, por todos nuestros familiares y amigos que sufren enfermedades crónicas, vamos a pedir para que la sanación y el refuerzo de Dios sea de ellos. Vamos a recordar a Marta González. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Amadísimo Señor, tu misericordia es la señal que tú nos amas, la señal que tú estás siempre protegiéndonos y ayudándonos para llevarnos a tu presencia en el cielo. Ayúdanos siempre, Señor, a seguir a tu Hijo, quien vino a demostrarnos el camino que debemos de seguir. Te pedimos esto en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria,
Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta esta mañana, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y es verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos e hijas de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios de amor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas y a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes a este mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora todos juntos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un signo de paz. Ten piedad de
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos ustedes que están invitados a esta comida del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Invito a todos ustedes en sus hogares que se unan a mí en esta oración de este acto de comunión espiritual para que el Señor venga a alimentarlos a todos ustedes con su presencia. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo dentro de mí, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
tu ayuda, por eso quédate aquí. Señor, no encuentro la solución, que no me traiga problemas, me invade la indecisión. Quisiera ya las palabras que siempre tengan razón, por eso quiero tu ayuda, quédate en mi corazón. Señor, vale la pena seguir, vale la pena jugar ese, vale la pena sentirse vivo, Señor. Nunca te apartes de mí, que este momento sea eterno, para que sigas aquí en mí. Señor, yo quiero un mundo mejor, quiero un mundo diferente, un mundo sin depresión, un mundo lleno de puentes, llenos de cartas de amor. Por eso quiero tu ayuda, quédate en mi corazón. Señor, vale la pena seguir, vale la pena jugar ese, vale la pena sentirse vivo, Señor. Nunca te apartes de mí, que este momento sea eterno, para que sigas aquí en mí. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Comenzando el 19 de abril, este lunes, estaremos ya aceptando inscripciones, así registraciones para el próximo año de la formación en la fe, el catecismo, a clases de religión. Esto incluye a todos los niños antes y aquellos que se quieren preparar para la primera comunión, primero y segundo año, y también por aquellos que no han recibido la comunión y ya están un poco más maduritos, más viejitos. También estamos aquí preparándolos a ustedes, dándoles la oportunidad que reciban este sacramento tan importante. También para aquellos que necesitan registrarse para la confirmación, estudiantes de la high school, para que ellos también ya se registren. Tenemos más de 100 jóvenes de la high school en el programa de la confirmación y queremos que los nuevos se inscriban lo más pronto para poder nosotros prepararnos para el próximo año y servirles mejor. También queremos hoy anunciar y felicitar a la señora Lisa Martínez, quien es una maestra de la escuela, y ella ha sido escogida para ser la próxima principal, la próxima directora de la escuela. Estamos muy contentos de que ella aplicó y
Creemos que ella va a hacer un buen trabajo dirigiendo nuestra escuela. También queremos felicitar a todos los niños y niñas que recibieron su primera comunión ayer. Que el Señor los ayude a todos nosotros a compartir todo lo bueno que Él tiene en la iglesia, comenzando con la Eucaristía, estando siempre en comunión con Él. Vamos a pedir ahora a la familia de Raquel y Celso Pérez que pasen a llevar la Virgen misionera en este momento para que ellos puedan orar en familia en sus casas y también puedan recordarnos a todos nosotros. El Señor está con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.